De poco nos sirve escuchar o venir al Señor delante de Él, del Señor en arrepentimiento, si tampoco no procuramos esforzarnos para ser obedientes, en su gracia, obviamente. No en nuestra fuerza, sino en lo que Él pone en nosotros. Si cada uno de nosotros ha reconocido o ha declarado que Jesús es el Señor de su vida, Él está gobernando su vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y es el que trabaja en nosotros y nos da la fuerza para poder seguir adelante. Quiero comunicar que los niños se van a quedar acá haciendo un trabajo. Creo que ya les entregaron su material, sus hojitas. Así que, no sé, levanten las manos los niños que están acá con sus hojas. Si hay alguno por ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces, la idea entonces es que con la ayuda de sus padres, ¿verdad?, puedan ir desarrollando la tarea que está ahí, que tiene que ver con la predicación de hoy. Por lo tanto, trataré de hablar lento, esperando que en el Señor se entienda todo. Tengo un problema. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, claro, tal como decía nuestro hermano Ariel, es un pasaje bastante breve. Yo lo dividí en 3 partes, a pesar de que son dos versículos. Y bueno, ahí vamos a ir viendo en qué parte los separé. En verdad, me costó un poco, pero espero que se entienda la idea que quiero entregarle con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos guíe en todo esto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las muchas gracias porque ciertamente eres tú quien nos tiene aquí en este lugar. No fue nuestra voluntad, sino la tuya de que estuviéramos aquí. Y por eso te damos gracias, oh Dios, porque no hay mejor lugar que estar delante de tu presencia, en la comunión con los santos, con aquellos que tú has santificado por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Oh Dios, queremos que a ti sea la gloria y no a nosotros, oh Señor. Es por eso que pedimos que tu Santo Espíritu, que sabemos y creemos, porque tú así lo dijiste, está en medio de nosotros, ahí al lado el Paracletos, animándonos, sosteniéndonos, hablando a nuestro oído, revelándonos tu palabra, Señor, abriendo nuestra mente para que entendamos tus verdades y nos apropiemos de ella y vivamos esa verdad, para que mastiquemos tu palabra día a día, Señor. Pedimos que sea Él, Señor, quien nos dirija. Tal como dice tu palabra, si tu Espíritu no nos revela tu verdad, Señor, nunca, jamás la podremos entender. Por eso imploramos desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, que seas tú quien nos revele esto, lo que tú quieres hacer en nuestra vida, porque tú conoces nuestra condición, oh Dios. Y también reconocemos nuestra condición de pecador, Señor. Yo reconozco que soy pecador y que no merezco, Señor, en ninguna manera la gracia de poder hablar, Señor, de ti. Mas lo hago, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Y en ese nombre, Señor, nombre que es por sobre todo nombre, quien recibe toda honra y gloria desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, es que oramos a ti, oh Padre. Amén. Está ahí el Vístete de Cristo. Había un título que no quise cambiar en esta serie que fue, ¿verdad?, preparada justamente por nuestro hermano Diego. Así es que
honrado de que el Señor haya puesto esta carta maravillosa de Pablo a los Romanos, que es una carta muy completa que nos da una amplia enseñanza sobre lo que es el Evangelio, sobre el pecado y cómo debemos dirigir nuestras vidas. Y justamente entramos a ese terreno, al terreno de cómo debemos dirigir nuestras vidas. Bueno, la exhortación de Pablo en Romanos 13 nos recuerda que la vida cristiana está marcada por urgencias. Vivimos en una vida de urgencias. La palabra nos indica en cada momento que los tiempos son malos, que vivamos no en la corriente de este mundo, sino de acuerdo a lo que Dios nos revela en su palabra, que es tiempo ahora y ya de salvación, no ayer, no mañana, sino que ahora. Nos manda a vivir en esa constante, ¿verdad? Entonces, en una urgencia que tiene que ver con la esperanza y con la transformación de nuestras vidas, la esperanza que nos entrega el Evangelio y la transformación que comienza con el Espíritu Santo obrando en nosotros en este proceso de la santificación. Es un llamado a despertar del sueño que muchos y en muchas ocasiones caemos. Reconocer que el día del Señor está cerca, a poder desechar las tinieblas que hay en nuestra vida que todavía nos acechan y a vestirnos de la luz de Cristo. Este capítulo 13 nos habla de un mensaje que constituye lo que es lo primordial, lo integral para la iglesia en todo tiempo, desde el momento en que fue escrita hasta el tiempo en que nosotros vivimos. No se trata solamente de que Pablo nos esté dando advertencias, sino de una invitación clara, categórica a vivir con discernimiento, hermanos, y aprovechando todo el tiempo que podamos para permanecer firmes en la fe. Cada uno de nosotros como creyentes es invitado a responder con fidelidad a la palabra del Señor y a lo que Él nos indica, sabiendo que el Espíritu Santo, Cristo, nos capacita para enfrentar la oscuridad y las tinieblas de este mundo y caminar en la luz del Evangelio. Entonces, entrando en materia, punto 1, la urgencia del despertar espiritual. Hay una urgencia de que haya un despertar espiritual en nuestra vida, de que despertemos espiritualmente, porque nos dormimos, nos aletargamos. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, lo veremos. Despiértate ahora, entonces, el llamado. Despiértate ahora. No es que alguien esté durmiendo, pero ahora literalmente. Pero el llamado es ese del Señor. Despiértate ahora, no mañana. No esperemos a mañana, sino que es ahora. Entonces, el versículo es el 11a. Dije que eran 2 versículos solamente, pero los dividí en 3. 11a, que dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Los que tengan sus Biblias ahí, pueden ir siguiéndola ahí, si es que no está ahí. Pero está ahí. Entonces, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Cuando el apóstol Pablo dice, y hagan todo esto, sin duda, hermanos amados, y en esto tenemos que ver el contexto de lo que está hablando desde el capítulo 12, porque se refiere a todo lo que viene diciendo, como decía, desde el capítulo 12 en adelante, en sus primeras frases, como lo son. Y no se adapten, voy a ir citando las frases rápidamente, no me voy a tener en los versículos, pero esto es lo que dice más o menos, y ahí lo pueden ver desde el capítulo 12 en adelante. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Verdad? El apóstol Pablo llamándonos a que renovemos nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra. Lo que están haciendo en estos momentos ustedes es renovando su mente. Porque en la semana, yo no sé si algunos de ustedes leyeron la palabra, o cuánto la leyeron, o si oraron. Pero ahora están recibiendo palabra, están renovando su mente, están sacando las cosas que muchas veces no sirven, son vanas, y están llenándose de cosas eternas.
Entonces, otra frase, otro llamado que hace el apóstol Pablo: digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. ¿Verdad? El tenerse no a uno como mayor, superior al otro, sino que con buen juicio, el que nos da la Escritura, estudiarnos a nosotros mismos y hacer un ejercicio de ver cómo estamos en el Señor, cuál es nuestra posición en el Señor. Dice: así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Lo que el apóstol Pablo enseña sobre que somos parte de un cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Y cada uno, ¿verdad?, tenemos distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Luego dice: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. También el llamado a bendecir. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ya podemos ir viendo cómo esto se trata de nuestra actitud, de cómo actuamos frente a los demás, de cómo nos dirigimos como cristianos en nuestra vida. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Aquí entramos ya en el capítulo 13. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. No deban a nadie sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Toda autoridad, como decía nuestro hermano y oraba, que dirigiera a nuestro presidente, a los parlamentarios, etc., están ahí porque Dios así lo ha querido. Porque Dios permitió que estuvieran ahí. Nada escapa a la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos someternos, ¿verdad? Siempre que esto no pase a llevar y no transgreda nuestra fe. Por último dice: no deban a nadie nada, sino al amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y aquí, como Jesús mismo lo dijo, toda la ley se concentra, se guarda en solo amar al prójimo y amar a Dios. Por lo tanto, esto es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Sin duda es una de las cosas más difíciles que tenemos, poder amar al prójimo. Pero dice el Señor que en ello se ha cumplido la ley. Así que Pablo les está diciendo, y volvemos a nuestro texto, ¿verdad? Hagan estas cosas. Ustedes que conocen el tiempo, hagan todas estas cosas, todo lo que él enumeró, ¿verdad? Sigan este patrón. Ustedes que conocen el tiempo que estamos viviendo, porque es hora de despertar de este sueño. O sea, Pablo sin duda estaba viendo que había un pequeño letargamiento en los romanos. Por lo tanto, él los está llamando a despertar de esto, a que no solamente, como decía el hermano Ariel recién, tenemos que venir y, ¿verdad?, orar, cantar, etcétera, sino que nuestra vida después debe reflejar lo que somos. Los hermanos, sin duda, en Roma conocían los tiempos que vivían y eran difíciles. Había persecución, ¿verdad? Tenía que esconderse para poder reunirse. Entonces, entendían perfectamente lo que Pablo está diciendo y a qué se refería con esto de despertar del sueño. Si recordamos, el propio Jesús también dio un adelanto en cuanto a cómo se venían estos tiempos y cuán difíciles iban a ser. No muy lejano después de su muerte. En Mateo 24, donde habla de las señales del fin. Y entre otras cosas dice que vendrán muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y esa es una realidad que vemos tanto en la iglesia primitiva como en nuestra iglesia, ¿verdad? Aquellos que toman el nombre de Cristo, ¿verdad?, y mienten con respecto a eso y engañan a aquellos que son más débiles. Dice: y engañarán a muchos.
Se oirán guerras y rumores de guerra. En esos tiempos también había muchas guerras y rumores de guerra. Nos trasladamos a nuestro tiempo, es lo mismo, ¿verdad? Habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Para qué decir? También dice que muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y se odiarán unos a otros. Lamentablemente esto lo podemos ver no solamente en las grandes iglesias o en las redes sociales, sino que a nivel de cualquier iglesia vemos que muchos hermanos se apartan de la fe y terminan traicionándose unos a otros y peor, terminan odiándose unos a otros. Debido a esto, el aumento de la maldad, dice, el amor se enfriará y la maldad aumentará. Esto, sin duda que lo podemos ver en nuestros tiempos. Y Jesús así lo anunció. Pero el Señor termina diciendo que es necesario que todo esto suceda. Es necesario que suceda. El Señor Jesús así lo dijo. Pero también dice que aún no es el fin, que estas son solamente señales. Por lo tanto, todas estas cosas que podemos ver nos indican lo que viene, pero no necesariamente que sea ya el fin, pero está cerca. Está cerca. Así que de esta manera hay muchos, como lo estamos viendo, que dicen así. Sí, pero, o quizás muchos de nosotros estamos pensando esto y hemos pensado cuando se nos habla de esta palabra que el mismo Jesús dijo. Y tendemos a pensar, sí, pero Jesús lo dijo ya hace 2000 años y todavía no pasa nada. ¿Qué? Esto es perfectamente lícito, ¿verdad? Que pensemos eso. Se nos puede venir a nuestra mente y esto puede generar dudas en nosotros. Pucha, no ha venido el Señor, ya ha pasado tanto tiempo. Y Pablo decía que iba a venir cuando Él estuviera vivo. Eso es como paradójico. Pero es lo mismo que pensaban en la iglesia primitiva. Imagínense, ellos que estaban mucho más cerca de la venida, pensaban lo mismo, que ya el Señor ya no ha venido. Se levantaron muchas voces que decían, oye, ¿qué pasa? Pablo, Pedro, usted anuncia la venida pronta del Señor, pero no ha llegado. Y esto es lo que también, de lo cual habla el apóstol Pedro, y dice al respecto en 2 de Pedro, capítulo 3, 8, 9, pero amados, no ignoren esto, no sean ignorantes con respecto a esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Primero, entonces, no debemos ignorar, no debemos ser ignorantes, debemos ver en la palabra y lo que dice la palabra, que nuestros tiempos simplemente no son los tiempos del Señor. Él es un Dios eterno, ¿verdad? Y como vemos ahí, los tiempos que para nosotros son muy largos, son muy pequeños, para Él es todo distinto, ¿verdad? Segundo, ciertamente el Señor cumplirá su palabra, porque Él es fiel. Él es un Dios fiel, así que cumplirá. Tercero, no es tardanza del día, sino que es paciencia de Dios para que nadie perezca. No es que Él retarde su día, sino que tiene paciencia para que nadie perezca y todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es un Dios lleno de misericordia. Pero igualmente, el día está cerca. Igualmente, el día está cerca. Pedro dice más abajo que el día del Señor vendrá como ladrón, ¿verdad? Nadie sabe cuándo viene el ladrón. Aparece solamente. Por lo general viene en la noche. Pero no nos damos cuenta hasta que vemos que algo falta. Así que eso quiere decir que debemos estar atentos, preparados, despiertos, que es justamente a lo que nos está llamando el apóstol Pablo ahora, de estar despiertos. Entonces, como se nos revela, el deseo del Señor es que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. ¿Cuál sería entonces nuestra tarea? Nuestra tarea es predicar la palabra, que puede llevar a hombres y mujeres a la salvación y a la vida eterna. Porque si el Señor
no viene pronto y no llega en pocos días, en algún momento la muerte alcanzará a sus hombres y mujeres, y a ti y a mí, ciertamente. Entonces, nuestra responsabilidad, predicar a toda criatura que pueda entender y escuchar la palabra del Evangelio, porque luego de que la muerte viene, ya no hay posibilidad. No existe eso de orarle a los muertos para que se salven, no. La persona murió y ya no hay posibilidad. Hay que predicar antes. Como dice Pablo también, a tiempo y fuera de tiempo, exhorta a Timoteo. Y esto lo deja claro la Escritura en Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, y no hay más. Entonces, amados hermanos, es necesario que, como dice Pablo, despertemos del sueño. Es ahora que debemos despertar de este sueño. ¿Y qué hacer? Tomar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y trabajarlo. ¿Cómo eso? Oración, estudio de las Escrituras, comunión. Hoy, como en tiempos de Pablo, existe la misma urgencia entonces, porque a pesar de que quizás ellos veían como un tiempo que se hacía cada vez más lejanos, aún así estaba más cercano que para nosotros. Ellos decían, será en 20 años más, en 100 años más. Quizás nunca se imaginaron que íbamos a estar 2000 años y todavía el Señor no viene. Así de misericordioso es. Aunque nosotros no lo pensemos así muchas veces, pero pensemos eso. Es misericordia del Señor y su palabra lo dice. Entonces nosotros dijimos que estaba más cercano para ellos que para nosotros. Si bien en nuestros días muchos lo tienen por tardanza, al final de este mundo, si la muerte nos alcanza y viene el juicio, no habrá más, como ya dijimos. Y si no estamos apercibidos del Evangelio para enfrentarnos al juicio, ¿qué haremos? O si ya estamos apercibidos del Evangelio y podemos despertar a otros, ¿por qué no lo hemos hecho aún? ¿Para qué? ¿Para que estos lleguen al conocimiento de la gracia de Cristo? Miren lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 14 y 17. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El llamado es claro, ¿verdad? El llamado es claro. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Cuántos muertos vemos en nuestra vida caminando? Que no han recibido el Evangelio, que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cuál es nuestro llamado? Despiértate tú que duermes para que Cristo te alumbre con el Evangelio. Entonces tengamos cuidado como andamos. Andemos como sabios, aprovechemos el tiempo. No seamos necios. Si es que hemos entendido cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que la Biblia en todo párrafo, en todo versículo o en todo libro nos indica? Dar a conocer el nombre del Señor, extender el reino. ¿Cuál fue el llamado de Cristo? ¿Cuál fue el llamado de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cristo acercó el reino de Dios y está aquí, entre nosotros. Y nuestra misión es extenderlo por medio de la predicación. Es por medio del Evangelio de Jesucristo y su predicación que se puede levantar a los muertos para que sean alumbrados por Cristo. Por otro lado, es también ese mismo Evangelio
el que nos despierta del sueño en que este mundo nos atrapa y nos aturde. ¿Sí o no? ¿No pueden decirme que este mundo nos aturde? ¿Es verdad que muchas veces nos aturde y nos atrapa? ¿Y dejamos la Escritura de lado, dejamos incluso hasta la comunión de lado? Son muchas las entretenciones, ¿verdad? Pero también las mentiras y las incertidumbres que nos entrega este mundo. Y muchas veces caemos en eso. Pensemos solo un momento, piensa solo un momento, hermano. Detente a pensar. ¿Cuánto tiempo pierdes en cosas que no son trascendentes para tu vida como cristiano? Que no tienen ninguna trascendencia para tu vida como cristiano. ¿Cuánto rescatas en serio de lo que ves en tu celular, a veces horas y horas, sin darte cuenta? A mí me ha pasado. Y tuve que tomar medidas prácticas. Cerrar alguna red social. Hace muchos años me di cuenta y de repente estaba en Facebook. Se me cayó el cable. Entonces, cuando me di cuenta, habían pasado casi 2 horas y para mí había sido como 5 minutos. Y dije, no. Perdí 2 horas. Cierro esto. Bueno, en realidad no lo cerré, pero nunca más, no ingreso. Y ahí está. Entonces, despertemos a esto. ¿Cuántas horas has perdido de comunión con el Señor y con los que amas por tu propio orgullo y por tu falta de perdón? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo hemos perdido de comunión con el Señor? ¿Cuánto tiempo hemos perdido de comunión incluso con familia? Porque nos enemistamos, porque nuestro orgullo no nos deja perdonar, ni tampoco recibir el perdón. Porque si hay un conflicto, con cualquiera sea, con un hermano o con cualquier persona, no podemos tener una comunión sana con Dios. Para tener una comunión sana con Dios tenemos que también tener una comunión sana con nuestros hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, si es posible estar en paz con todos. Si de ti depende, si de mí depende, debo procurar estar en paz con todos. Si depende de mí que yo, aunque yo no haya cometido el error, pero puedo ir donde el hermano y decirle, perdóname, ¿qué hice que te molestó? Yo siento que no hice nada, pero a lo mejor tú sentiste que algo dije yo que te molestó. Perdóname. Restauremos esto. Debemos ser intencionales. Digo, si realmente crees con fervor que la palabra de Dios dice que el tiempo está cerca, ¿cómo te estás preparando cuando alguien que no conoce a Cristo te confronte y tú por medio de la palabra lo despiertes de su sueño? ¿Cómo nos estamos preparando? Yo sé que ustedes leen la Biblia todos los días y hacen su devocional a diario, ¿o no? Sería maravilloso. Sería maravilloso. ¿Cómo nos estamos preparando? Pero empecemos por algo. Esto ya es un avance. Que tú estés aquí, que estés escuchando, que estés recibiendo del Señor, esto ya está quedando en tu corazón. Y el Espíritu Santo, estoy seguro, y tenlo por cierto, que te lo va a recordar cuando sea necesario que tú lo digas. En aquella ocasión donde el Señor ponga una persona delante de ti, sea quien sea, vendrá la palabra del Señor a tu mente y a tu boca. Colosenses 4, 5, 6 dice, anden sabiamente para con los de afuera, ojo, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, nuevamente, que su conversación sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¿Se fijan? Aprovechemos el tiempo, que nuestra conversación sea con gracia, con el amor del Señor, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada persona. El Señor Jesucristo dice que
Ojo, y ya hay veces en que no reparamos en las cosas tan simples que nos dice la palabra. El Señor Jesús no nos dice que seamos sal y luz en este mundo, dice que somos sal y luz en el mundo. ¿Por qué? No porque tengamos algo especial, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él es el que hace todo. Pero, de nuevo, la disposición del corazón, ¿cuál es? Yo no sé hace cuánto tiempo Cristo salió a tu encuentro. Quizás puedas hacer memoria y puedas recordar ese momento en que el Señor te rescató. Pero ciertamente necesitamos mirar hacia atrás. Necesitamos mirar a ese momento y recordarlo. Y recordar de dónde nos sacó el Señor. En qué condición estábamos. Y cómo Él nos recogió con manos tiernas. Nos abrazó, nos lavó y nos tomó en brazos. A muchos porque ni siquiera podíamos caminar. Es necesario recordar aquel momento entonces. Pero también recordar a aquel hermano o hermana que te compartió el Evangelio, que con pasión y con tal convicción te habló que para ti fue algo maravilloso. Y luego es necesario mirar hacia el futuro, a ese futuro eterno que el Señor tiene, al futuro eterno con Él, que está cada vez más cerca, para comprender cuán necesario es que despertemos espiritualmente en nuestra vida. Quienes esperamos el día del Señor podemos decir con gozo, como siempre me recuerda mi esposa, mi amada esposa, hoy es un día más de vida y un día menos para estar con el Señor. Cada día podemos decir eso. Esto nos lleva al segundo punto, que dice, el día está por llegar. El día está por llegar. Aguardemos con esperanza entonces la luz del día del Señor. Aguardemos con esperanza. Dice, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada. Así es, muy avanzada. Pero el día está cerca. Y el día está cerca. Estas palabras de Pablo, junto con confirmar lo que, como decíamos, viene diciendo con respecto a que estamos en días postreros, son también un incentivo para todos los creyentes, ya que, como terminamos diciendo en el punto anterior, y como también lo menciona en este pasaje, estamos más cerca de la salvación. ¿No nos parece gozoso eso? ¿O amamos demasiado este mundo que no nos queremos ir? Podemos decir que sí. Quizás en el momento de nuestra muerte venga tal miedo y temor que no queramos irnos. Pero ojalá podamos decir como Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la salvación está cada vez más cerca que cuando recién creímos. Hablamos de recordar recién cuando el Señor nos rescató. Y estamos más cerca. Y sin duda, con la ayuda del Señor hemos crecido en Él. Y eso nos motiva cada vez más. Porque llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque Él así lo ha dicho en su palabra. El apóstol entonces da a entender que estamos más allá de la mitad del tiempo. Quizás en el último cuarto, puede ser, podríamos decir. Porque él dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Entonces podríamos decir que estamos en el último cuarto de la venida del Señor. Cuando Pablo habla de la noche, entonces se refiere a la oscuridad de este mundo caído, y cuando menciona el día, sin duda se trata de la luz hermosa y preciosa de Cristo que vendrá en aquel día, con su santidad. Una metáfora muy simple que podemos entender, muy clara, pero poderosa. Pero a pesar de esto, el pecado sobrepasa quizás esta lógica que Pablo plantea, puesto que por lo general es la noche en el momento en que se cometen distintas atrocidades y delitos, ¿verdad? Por eso él lo dice.
En la noche vemos todo tipo de inmoralidades, borracheras, robos, incidentes. Tristemente, y esto es bueno para no ser vistos, obviamente, pero tristemente podemos ver que en nuestros tiempos estas mismas cosas las podemos ver a plena luz del día. No hay vergüenza de nada, ¿verdad? No hay tapujo por hacer todo tipo de barbaridades. Y muchos lo hacen como diciendo, miren de lo que soy capaz, ¿verdad? Entonces, la maldad de este mundo ya no tiene límites, pero en este mundo no solo la oscuridad está a ese nivel, sino que la maldad que ejercen también los líderes de este mundo, aquellos que tratan de tener dominio sobre otras naciones y sobre sus propios países, donde el único fin que persiguen es tener poder para someter a otros, también es una maldad que oprime a este mundo. Esto lo hacen utilizando a otros más débiles y pasando por encima, aún al costo de miles y miles de vidas. Un mundo donde se pretende cambiar el diseño original con el cual Dios nos creó de su propia mano, con sus manos, nos creó así. Pero el hombre ha tratado de cambiar esta realidad de manera ilusa para dejarlo al albedrío de cada cual. Cada cual siente hacer y parecer lo que quiere ser. Esto no es nada nuevo, ya lo fue antes, en otros tiempos y en otras formas. Y ciertamente sabemos que lo seguirá siendo en el futuro. Se vienen tiempos difíciles y la venida del Señor está cerca, nuevamente lo repetimos. Pero el pecado no se mantendrá para siempre, sino que morirá y dejará de ser cuando llegue la luz del día. Pero también hay oscuridad en los muchos que ocultan su pecado y que no confiesan delante de Dios en arrepentimiento y fe. Porque la oscuridad llegó con la caída de Adán, hermanos amados, en el Edén. Y a partir de entonces se quedó en este mundo. Como dice Pablo, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, la oscuridad, las tinieblas, no está solo a nivel de las grandes potencias o las personas del crimen organizado, sino que está también a nuestro nivel y en nuestra vida. Las tinieblas también están ahí cuando pecamos. Como decía, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que mis queridos hermanos y amigos, las tinieblas de este mundo, no solo están en quienes abiertamente, como decía, persiguen la maldad, sino en quienes no han venido aún a los pies de Jesucristo y en quienes, habiendo venido, no practican su verdad. ¿Verdad? Así como lo dice Juan, 1 de Juan 2:9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. No obstante, para ellos existe la verdad de la luz del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Y es ahí donde debemos y deben acudir, procurando el perdón y la restauración, no solo a ellos, sino también de aquellos que han sido dañados por causa de ese pecado o de nuestro propio pecado. Cuando venimos en arrepentimiento delante del Señor, no solo debemos procurar nuestro perdón y nuestra restauración, sino de aquella persona a la cual dañamos con nuestro pecado. Esa debe ser nuestra oración, poniendo al otro antes que nosotros, inclusive, como la propia palabra del Señor lo decía. Así que, amados hermanos, la actitud del cristiano que tiene la certeza de la salvación y aún más de aquel que no la tiene. ¿Hay alguien que no tiene la certeza de la salvación aquí?
Quizás, y quizás muchos también que tienen la certeza de la salvación. Pero en ambos casos, la actitud debe ser la que la Biblia misma nos presenta. En Hebreos 10, 23, 25 dice: mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularlos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿En qué nos mantenemos firmes? En la esperanza de que se cumplirá el día del Señor, la venida del Señor, porque ya se cumplió su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Ya cumplió la cruz en el Calvario, su resurrección, como decía, al tercer día. Consideremos entonces en qué, en ser intencionales, en buscar el estímulo del hermano, en hacer buenas obras, en hablar con amor, con palabras amorosas que vienen de la Escritura, con salmos, dice Pablo también a los colosenses, con himnos y cánticos. Dice: no nos acostumbremos a no congregarnos, no dejando de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, pero podríamos decir también, no nos acostumbremos a no congregarnos, ni tampoco nos congreguemos por costumbre. Esto es muy importante, hermano, porque muchas veces decimos que no debemos acostumbrarnos a no congregarnos, pero también no debemos congregarnos por costumbre, sino que nuestra venida aquí debe ser buscando del Señor. No porque tengo que ir el domingo me toca ir a la iglesia. No, este es el día del Señor. Sino dispuestos a exhortar y ser exhortados. Cuanto más cuando vemos que la esperanza del día del Señor está más cerca de nuestra vida. Nuestra disposición al llegar aquí es de poder exhortar a otros, animar en el Señor, pero también ser exhortados por otros. Sin embargo, nuestra vida como cristianos no solo la vivimos el domingo. Nuestra vida como cristianos no solo la vivimos el domingo, hermanos amados, en el culto al Señor. No solamente es aquí, como parte de cualquier actividad que hacemos en la iglesia. ¿O acaso nuestra vestimenta o actitud debe ser diferente el resto de la semana? ¿Nos vestimos con otros ropajes el resto de la semana? No debiera ser así. Pero tendemos. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que se dice: desechando las tinieblas y vistiéndonos de la luz. Deja el pecado y vístete de Cristo. Ese es el llamado. Deja el pecado y vístete de Cristo. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Estas palabras vienen a ser el punto concluyente de este pequeño párrafo. En todo lo que el apóstol había comenzado, como dijimos, incluso desde el capítulo 12, donde lo que dijimos al comenzar es que exponía sobre la actitud y la consecuencia que tiene que haber en un creyente con respecto a lo que dice y hace. Y cómo se comporta, no solamente el día domingo, porque es fácil, y para nosotros mucho, comportarnos bien el día domingo y ser muy amables y muy amorosos con los hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa en la semana? ¿Cuál es nuestro testimonio durante la semana? ¿Podemos ser amorosos con aquel chofer que nos cerró la puerta y no dejó subir a la micro, aquellos que andan en micro? ¿O podemos ser amorosos con aquel que se pasó un rojo y casi nos arrolla? Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Pero qué nos dice la Escritura? Entonces, así como el apóstol Pablo dice que la única manera de cambiar nuestra actitud es realmente dar cuenta de que nuestra esperanza está solamente en Cristo
y que vivimos por Él y para Él, como confesamos y como muchas veces cantamos, es que debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. Así de simple. Y suena simple, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, la Biblia nos habla mucho sobre dejar el pecado, vestirnos de Cristo, ¿verdad? Eso lo vemos mucho, sobre todo en el apóstol Pablo. Hablando de la transformación, de que somos transformados, de dejar el viejo hombre. Y una forma que nos muestra es lo que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 12. Dice, por tanto, capítulo 12, versículo 1 y 2, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Fíjense el término, la palabra, nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Despojémonos entonces, dejémonos de este pecado que muchas veces nos envuelve, porque nos pesa. Este es el peso del pecado. Nos envuelve fácilmente, dice el autor de los Hebreos. Y corramos con paciencia. Esta es una carrera. Debemos correr con paciencia. Pero sí alerta, ¿verdad? Que es distinto, estando alerta con paciencia. Puestos los ojos en Jesús. Sin duda, nuestra forma de avanzar es poniendo los ojos en Jesús y dejando de poner los ojos en las cosas que nos distraen, como dijimos. En lo que nos dijeron, en lo que nos anunció el presidente que iba a cumplir y que no sabemos si lo va a cumplir. Incluso en lo que nos dicen muchas personas que van a cumplir y muchas veces no cumplen. Incluso en la fidelidad de nuestro cónyuge. Confiemos solamente en el Señor. Entonces, Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que con la muerte en la cruz consumó. Consumado es, dijo, ¿verdad? Sus palabras, tetelestai, ¿verdad? Está todo hecho. Ya no hay nada más que hacer. Esa es nuestra confianza. En eso ponemos nuestra fe. Quien soportó la cruz, ¿verdad? No estimó ser Dios, sino que se hizo hombre y más encima fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue despreciado, avergonzado, pero al tercer día resucitó y está sentado ahora a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como dice el credo, ¿verdad? Y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. Como veníamos diciendo, despojémonos del peso del pecado, desechemos la obra de las tinieblas, esas que ilusamente procuramos esconder delante de los hombres, pero que son imposibles, hermanos, de esconder delante de Dios. Repito, despojémonos del peso del pecado, desechemos las obras de las tinieblas, esas que ilusamente procuramos esconder delante de los hombres, pero que son imposibles esconder delante de Dios. Fijemos nuestros ojos en Jesús, porque Él es quien consumó la fe cuando dijo consumado es. Ahora bien, no debemos olvidar que tenemos un enemigo en común que nos acecha. El apóstol Pablo nos detalla de manera práctica cómo podemos equiparnos como cristianos para enfrentar el día a día en estos tiempos de tiniebla. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17 dice, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Importante mantenerse firmes en la verdad, el cinturón de la verdad, erguidos, aquel que nos mantiene erguidos, firmes en la fe que es en Cristo y no en otra cosa.
Eso es lo que provocaba el cinturón en un soldado romano, que la metáfora que quiere hacer Pablo, ¿verdad? Provocaba que se protegiera en la parte que le daba firmeza a su cuerpo. Y afirmaba también este cinturón toda la armadura que estaba por sobre el soldado, la coraza de justicia, no la justicia de nosotros, sino la justicia que Cristo, que nos es imputada por medio de Cristo, por su muerte en la cruz. Nos protege de las acusaciones del diablo y de todos aquellos que nos quieran decir, Cristo no está en ti. Ahí está. La justicia de Dios está en nosotros. Ya, porque como dice el mismo apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el calzado del Evangelio, qué importante, que debemos prepararlo, dice, prepárense su calzado para anunciar el Evangelio. Porque es necesario que anunciemos el Evangelio donde quiera que vayamos, en todo lugar. Hasta el negocio de la esquina, que visitamos frecuentemente. Con el escudo de la fe, defendemos de los dardos del maligno que nos quiere hacer flaquear cada vez más. Tenemos el escudo de la fe. Y el casco de la salvación nos asegura que ya Cristo ganó para nosotros nuestra salvación. Nada puede perturbar entonces si tenemos bien puesto y bien estamos persuadidos por su palabra de que la salvación fue ganada para nosotros. Nada puede persuadirnos en nuestra mente de que no es así. La espada finalmente, que es la palabra y que nos ayuda a dar la lucha contra Satanás. Tal como Jesús mismo lo hiciera frente al mismo Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Nuestra forma de alejar a Satanás de nuestra vida es declarando la palabra que Él nos ha enseñado. Entonces, nuestro mejor ejemplo para vivir con una vida de santidad y una vida en la luz de la santidad es el ejemplo de Cristo. Podemos ver en Jesús, ¿verdad? Primero, la obediencia, la humildad, la mansedumbre, la disciplina también de poder cada día, temprano en la mañana, antes que aclarara el alba, a orar, ¿verdad? A estar en constante comunión con el Padre. ¿Hace cuánto que no estamos en comunión con Dios? En intimidad con Dios, ¿verdad? ¿Hace cuánto que nos encerramos en nuestro devocional y podemos dar la gloria a Dios? Porque Él nos quebranta. ¿Hace cuánto que no derramamos lágrimas frente a Él y la Escritura? ¿Solos con Él? Es necesario que despertemos. El estudio de estos 3 puntos nos lleva a una misma verdad, hermanos amados. La vida cristiana exige vigilancia, esperanza y santidad. Despertar desde un sueño significa reconocer la seriedad que significa el llamado de Dios a nuestra vida. Esperar el día del Señor implica vivir con gozo siempre, día tras día y en perseverancia. Desechar las tinieblas y vestirse de la luz de Cristo. Es esta una evidencia práctica de nuestra fe. El vivir una vida así da cuenta de quiénes somos y en quién hemos creído. La iglesia que abraza este mensaje se convierte sin duda en un testimonio de la obra de Cristo en cada uno de ellos. Y podemos también con esto mostrar al mundo qué es lo que pretendemos afuera, quién es nuestro Dios y cuán cerca está la salvación. Ese también debe ser nuestro llamado. Y que la luz eterna ya amaneció en nuestros corazones. La luz de Cristo amaneció en nuestros corazones. Y un día alumbrará, porque ya no será necesario que haya luz natural, porque la luminosidad de Cristo alumbrará todo y nuestras vidas y seremos transformados. Debe haber gratitud en nuestros corazones, porque ese día está cada vez más cerca. Y podemos decir,
Vistámonos del Señor Jesucristo. Vistámonos del Señor Jesucristo. Esperemos su venida, pero estemos alerta, alerta. Porque Él nos está hablando día a día. No en los mensajes de TikTok o en las cadenas, sino que a través de su palabra, como decía, en intimidad con Él, en la congregación, aquí en la predicación, en los himnos que cantamos con fervor y que también debemos cantar con entendimiento en nuestro corazón, sabiendo lo que estamos proclamando. El Señor nos ayude en todo esto. El Señor siga bendiciendo a esta congregación, siga alentando a cada uno de ustedes, desde el niño más pequeño, el bebé, hasta el más anciano de esta congregación, puedan ser despertados por el Señor, por su Espíritu Santo, y podamos llevar con pasión a toda criatura, como la misma Escritura lo dice, la verdad del Evangelio, que es la única verdad de este mundo, desde el principio y hasta la eternidad. Y hasta, como decíamos, el Señor venga con su luz admirable. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Porque a pesar de nosotros y de que no somos merecedores de ninguna cosa, Señor, tú nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón si hemos cerrado. Señor, te pido perdón si he dicho algo que no debía haber dicho, Señor. Pero tú conoces mi condición, Señor. Padre, tú eres el que transforma nuestros corazones por medio de tu palabra. No hay poder en ninguno de nosotros, sino más bien solamente debemos disponernos en tus manos para que nuestra vida sea transformada por ti, para que vayamos con pasión, Señor, y proclamemos tu palabra. Haz esta obra en nosotros, Señor, con tu poder, con el poder de tu Santo Espíritu, porque si tú no la haces, nunca podremos, Señor, nosotros, en nuestras fuerzas. Transforma nuestra vida, transforma esta congregación, Señor, y haz que te glorifiquen en todo lo que hagan, Padre Santo. Bendice a los líderes de esta congregación, al equipo pastoral, Señor, a cada una de las personas que colaboran con un corazón sincero y agradecido a ti, Señor. Y a cada uno de los que vienen, Señor, con muchas dudas quizás, pero buscan de ti, Señor, sinceramente de corazón. A ellos, Señor, tú revélate, Señor, y dales vida y vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén.